Bueno, aquí tengo una bombilla de esas ahorradoras. Vamos a analizar si estas bombillas son, por qué se dañan tanto. Estas bombillas ahorradoras de LEDs, hechas de LEDs incorporados a la tarjeta. Bueno, entonces me dice aquí, presten atención en su referencia, que tienen un consumo de 110 a 110 a 130 volts a 60 Hz, y me dice aquí que consumen alrededor de 5 watts. Y bueno, esta bombilla la tengo instalada en el baño, y aquí les voy a explicar hacer la siguiente explicación por las cuales ella se daña. Como ven, es una bombilla que es ahorradora, y aquí tengo encendida una y alumbra mucho en la noche. Bueno, entonces vamos a explicarles su composición y por qué son unas bombillas que tienen un circuito sencillo y se dañan tan rápido. Bueno, entonces estas bombillas de LEDs ahorradora, resulta y pasa que ellas no tienen un control de regulación de voltaje y corriente hacia la tira de LEDs, o sea, la cadena de LEDs aquí redonda. En general, esta cadena está alimentada por un voltaje, por una corriente que es restada, por una reactancia capacitiva, por un capacitor de los cuadrados rojos, esos que vemos, y que sirven para minimizar el voltaje y la corriente. O sea, se comportan como una resistencia y consumen y restan cierto voltaje. Ese condensador hace en forma de una resistencia donde los LED consumen el voltaje que necesitan para encender y la corriente también para encender, y el excedente de voltaje en el circuito se va para el condensador cerámico que está aquí adentro. Entonces, como ven, esto es un puente rectificador que está conectado directo en serie al condensador y a la tierra, al neutro, que es el neutro, que es la parte de la rosca, y la fase viva entra aquí. Si es un sistema de 110 y si es un sistema de 220, pues entra la corriente AC aquí. Si entra corriente 220, ya. Entonces, al momento de encender, la corriente pasa por aquí, la corriente AC entra, pasa por el condensador, y del condensador al puente rectificador, y del puente rectificador a los LED. Estos LED consumen el voltaje, como les dije, que necesitan para encender, y el excedente va lo consume, se va para la reactancia, o sea, para el condensador, y aquí se alimenta y va funcionando. Entonces es un sistema
como les dije, no es muy sencillo porque no tiene regulación. Los diodos LEDs, dependiendo del voltaje que entre, ese voltaje va a entrar en la reactancia ya adquirida aquí, la reactancia que obtenga ese condensador, y va hacia el puente y va a alimentar la cadena de LEDs. Entonces, como no es un sistema de control, no hay una regulación total aquí, ni una eliminación de ruidos total. También, como lo dije en un video anterior, entonces en cualquier momento cuando la corriente entra, pasa por la reactancia, pero entra y puede llegar hacia un LED más rápidamente, todo el voltaje, y recibe todo ese voltaje y ahí se queme. Entonces ese es el problema, que cuando prendemos una bombilla se nos puede quemar un LED, porque todo el voltaje que entra rápidamente hacia aquí tiene que pasar por la cadena de LEDs y retorna aquí al regulador para que haga el ciclo. Pero en muchos casos esa corriente se queda estancada en unos milisegundos. Es todo, bueno, ese voltaje, más que todo, perdón, ese voltaje se queda ahí en uno y tiende a quemarse un LED. Entonces, y el resto lo va repartiendo los demás LEDs, ¿ya? De voltaje. Y cuando ya completa ese ciclo, el excedente de voltaje va a ir hacia la capacitancia. Entonces, como no, aquí tengo un ejemplo de una lámpara que se le han quemado los LED. Ven los puntos en los diodos LED, unos puntos negros. Ya es porque se han quemado por dentro los LEDs. Este es un circuito antiguo de una lámpara de esta que era mixto, tenía doble cadena, y resulta y pasa que en esos LED que se han quemado han recibido todo el potencial durante las encendidas y apagadas de la bombilla, y se han quemado. Y como no han podido, el voltaje no se ha podido concentrar en todos los diodos, entonces ese diodo recibe todo ese voltaje y él se quema y él se funde, y así sucesivamente se van quemando los LED. Puede que al momento se quemen pero sigan conduciendo, y hay veces cuando es un solo circuito, si se quema un LED se daña la demás cadena, ya que el LED se abre como un interruptor abierto y no pasa corriente por un circuito en serie. Recordemos que un circuito en serie es un circuito dependientemente de todos los componentes y sigue un solo camino, que si se llega a salir, quedar fuera uno, entonces la corriente queda ahí y no puede pasar por todo el circuito. Entonces se abre ahí, no le permite pasar al otro extremo y se abre el circuito. Por ende, el circuito en serie es un circuito dependientemente de los demás para que la corriente pueda pasar, encenderlos a todos y completar el ciclo hacia el proveedor. Entonces, en conclusión, uno de los problemas más común de que estos LEDs se dañan, porque estos LEDs son buenos, pero alumbran bastante, pero son a la vez delicados, porque al momento de prender, como dije, la corriente entra
y va rápido, pero hay veces que entra y se queda el voltaje que tiene esa corriente se queda ahí, y como ese LED resiste hasta tanto voltaje, entonces se quema y va. Como bien se puede mitigar la solución poniéndole en un capacitor, no el capacitor de corriente alterna, sino el capacitor DC del puente de rectificador, ponerlo un poco más para que él se cargue y los demás, y no tenga que ir rápidamente la corriente hacia todos esos LEDs. Entonces estas bombillas tienen un condensador rectificador de por lo general 47 microfaradios, pero si le ponemos uno de 100 al voltaje que trabaja la cadena, como es 40 o 50 volts, entonces la cadena va a estar más segura y no se quema, no se van a quemar un LED dentro de ella. Entonces, como vemos, este circuito no es muy regular, es un circuito muy sencillo, no estable, y por eso tiene la tendencia a quemar los dispositivos. Los diodos LEDs, por ser un circuito sencillo, análogo y sin rectificadas y sin una estabilidad, entonces es sencillo, con poca estabilidad. Hemos concluido el circuito de estas bombillas. Puede que se pueda mejorar si podamos rectificar toda la corriente que pasa aquí por medio de un circuito AC/DC. Entonces nos elimina toda esa corriente y trabajamos normal como en la corriente de un transformador. Pero resulta y pasa que en los LED esta corriente continúa hacia el proceso AC, y en ese proceso puede fundirse un LED por recibir cierto voltaje en dicho momento que no consume. Entonces esto es básicamente dentro de cuando prendemos y apagamos, a veces se queman. No es precisamente que prendamos el foco instantáneamente y si lo prendemos rápidamente se quema, no, sino es de que el mismo circuito tiene esa desventaja de no controlar esa potencia que entra hacia él y no distribuir bien el voltaje en los LED. Entonces ese es el principal motivo por lo cual se quema un LED, que la corriente, el voltaje se estanca en por unos milisegundos y él se quema, se funde. Por ende, estos diodos, estos LEDs, estas lámparas son muy buenas, ahorradoras, alumbran bien, pero tienen esa desventaja de fundirse por ser un circuito muy sencillo. Y como como lo barato sale caro, pues es un circuito muy delicado que si no tiende a tener una buena distribución, no quiere una buena distribución de repartimiento de potencia entre esos diodos LED y se queda estancada la corriente en milisegundos, en uno de ellos se pueda quemar. Entonces, en conclusión, son buenas, son ahorradoras, alumbran bastante, pero a la vez son muy delicadas. Son un sistema delicado porque es un circuito muy sencillo y con poca eliminación de la corriente alterna a la directa, y esto causa las siguientes consecuencias, que son los LED se queman poco a poco.